Hola, hola, Sepa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien también, gracias. Muy bien. Empezamos un poquito. Teniendo en cuenta que ya habíamos trabajado, yo no me recuerdo, entonces de igual manera traje a colación algo que quiero saber un poco. Vamos a mirar. Eh, Papel módulo, dígame un libro que yo suelo usar como motivación. Ya hablamos de Carlos y Germán, por si acaso. Que era, La verdad que no me recuerdo, profe. ¿Alguien recuerda? Este es un libro de un autor paraguayo llamado Mario Harley Mora. Ahora veo que su nieto está en un programa se llama Noche de Furia, se llama el programa. Era un programa recreativo y el nieto de esta persona está ahora, solo ver, Guillermo Haley se llama, Haley, Guillermo Haley. Guillermo Haley Mora es un autor paraguayo, fue fallecido ya, que grandes obras tiene, y esta es una de ellas, se llama Cuentos, Anticuentos y Microcuentos. No sé si esta es una historia entre dos amigos. ¿No recuerdan si les conté? ¿Alguien recuerda? En realidad que no, profe. ¿Alguien No más? recuerdo, por lo menos yo no me recuerdo. yo tampoco, no me acuerdo. No, recuerdan que cuando yo les conté la historia de Juan y María, ya me dijeron que sí, ¿verdad? Habían recordado rápido, ¿verdad? Sí, Ese sí, ese sí, profe. ese sí. Muy bien. Bueno, creo que no, entonces es una buena oportunidad para que podamos eh, eh, aprender de una obra. Los cuentos tienen una característica desde el enfoque de la literatura. Los cuentos son relatos que tienen como característica las siguientes. La primera es un solo conflicto, no es como una novela que tiene varios conflictos en toda la trama. Conflicto, entiéndase, no como mosquete, como pelea, sino como centro, como tema. Después tiene pocos personajes, no es como una novela, en comparación haciendo una analogía. Y después, como principal característica, similares a veces, tiene un final inesperado. En una novela, nosotros ya sabemos ya qué es lo que va a pasar. De igual manera vemos. Digo vemos porque no es lo mismo leer que ver, pero el final ya te orienta. ¿Cuál? Que el protagonista va a vencer y que el antagonista o el villano o la villana va a morir. Generalmente mueren. Y cuando muere el protagonista, se cambia de género y se llama tragedia. Por ejemplo, el Titanic es una tragedia porque Oman la protagonista. Oman Muy. Pequeña introducción de literatura. Hago porque quien les habla también tiene la dicha de hace 25 años tener la cátedra de lengua y literatura castellana y lengua y literatura guaraní en dos rubros del Ministerio de Educación y Ciencias. Y ahora quiero, por favor, saber si me ayudan con la lectura.
El cuento se llama El perro. Repito, Mario Harley Mora, cuentos, microcuentos y anticuentos. Así como yo alguna vez les sugerí que tengan El Príncipe de Nicolás Maquiavelo en su cabecera, este también es un libro que podemos leer antes de dormir. Antes de dormir. Así Dios habla con nosotros. Quiero saber si me podrían ayudar un poco para la lectura. El perro. ¿Qué ven ahí? Un lobo. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el perro? No sé. No, Usted no, puso solo el el perro no perro, ¿no? aparece, profe. ¿Cómo? No, no aparece el nombre. Que el perro no aparece, pues el perro ese es un lobo. Claro. El protagonista, uno de los protagonistas es el perro. ¿Qué es esto? Un lobo. Entonces, ¿cómo se llamaba el perro? Ausente. No, yo no Cerdo. dije dónde está. Yo te dije, si yo le estoy diciendo hay un perro y le muestro un lobo, por deducción, ¿cómo se llamaba el perro? Lobo. Muy bien, lobo, tal cual. Miren que ahora los perros se llaman como personas. ¿Qué Sí. hace Eugenio ahí? Llaman un poco, tráelo un poco Eugenio, Jaboludete en Yaguaí. Yo tengo Lobo, 3 perros. ahí uno se llama, ¿cómo se llaman? Una se llama Emma, Mm, Cata y el mm, otro Toño, de Antonio. o Pucá. Bueno, entonces, si el protagonista de la historia es un perro, el perro se llamaba o se llama Lobo. Lobo. Muy bien. Él, quiero presentarles, es otro protagonista y él se llama Germán. O sea, le tenemos a Lobo y le tenemos a Germán y él, adivinen cómo se llama, el otro protagonista. Yo a veces preparo la clase y ahora que preparo toda pucacia en la... ¿Cómo se llama el otro protagonista? Si no saben esto, pelle por ahí te mandan te imposible. Carlos, Muy bien. ¿Por qué? Porque este señor que está ahí en pantalla, ¿quién es? Carlos vive. Muy bien. Perfecto. Conste que la clase se queda grabada hasta la eternidad, ¿eh? Muy bien. Carlos, el otro protagonista se llamaba Carlos. Empieza la historia. ¿Quién puede leer? Y los demás van a atender. Atiendan muy bien, por favor. ¿Quién puede leer? Nadie. Socorro. Voy a leer yo, doctor, profe, porque, pero es muy chico mi celular, casi no se ve tanto. Y no tengo ¿Y alguien más? computadora. Pero voy ¿Alguien a más que leer, pueda leer? voy a leer. Y vamos a Cuando hacer algo. Sí, Espérame, intenta y si no te sale, sí, sí. Mariana. Espera que vamos a escuchar. Mariana, ¿qué quiere decirnos, Mariana? No, y yo estoy de combo, pero si ella no puede leer, puedo ayudarle a continuar después. Le podemos hacer por turno una página a Mariana y la otra a la compañera que no sé su nombre, no me sale. ¿Cuál es tu nombre? Diana, Diana. Diana, Diana, empezamos a ver cómo te va. Vamos a hacer algo. sí, Diana una, Mariana otra y yo la tercera. A ver, ok. empezamos. Cuando Germán afirmó que se le escapó accidentalmente el tiro, la policía no tuvo más remedio que creerle. Carlos, el muerto, era su amigo y nada había en el pasado de los dos capaz de provocar el odio de Germán hasta el punto de dispararle deliberadamente.
No amaban a la misma mujer, ni habían hecho testamento mutuo. Las motivaciones clásicas: venganza, odio, interés, celos, no tenían aplicación en el caso. Se pensó en un disparo accidental y Germán fue absuelto. ¿Sigo? Y Sí, era lo toda una página vos y después Ok. Mariana y después yo. A ver. Era lo que Germán esperaba, pero no aclaraba sus propias dudas. No odiaba a Carlos como podía odiarse a quien nos hace daño, aunque sí con ese odio doméstico, íntimo, oculto, de quien nos hace sentirnos pequeños y deslucidos, segundones y retraídos en la sombra. La culpa de Carlos fue ser demasiado brillante y la de Germán la de ser demasiado opaco, desde niño hasta la edad adulta. Pero eso no genera el propósito de matar, se decía Germán, sino apenas el deseo de matar, que es inofensivo e irrealizable, como el deseo de ser actor de cine o de vivir en el siglo XXV, sí, o de tener estancia en Australia. Muy bien, Diana. Muy buena lectura. A mí que Mariana. sí, no hablaste de este, parece que mío me suena. Sí, ya me Vamos a suena a ver. mí Sí, también, pero no me acuerdo. A ver, sí, Mariana. Sigamos. Ese, ese es un tipo de deseo que, aunque tímidamente, suele asomarse a los bordes de la realidad, como sucedió con la pistola. La noche aquella en que Carlos vino a mostrársela, la había ganado en una rifa de la oficina y Germán se puso a manosearla. Cuidado, che, que está cargada, le había dicho Carlos mientras Germán simulaba apuntar a la lámpara, al lomo del diccionario Larousse, al ojo de la cerradura y al pecho de Carlos, sintiendo que el deseo estaba allí, inocente e irrealizable, picándole la yema de los dedos sobre el gatillo, tratando de llegar hasta el límite mismo de la realidad, de presionar el metal hasta la anteúltima resistencia del resorte, jugando nada más, con la alegría peligrosa e íntima de acercarse al abismo, de tocar con dedos de niño los calientes bordes del drama. Pero algo pasó. Un gatillo más sensible de los corrientes, cualquier cosa. El tiro salió. Carlos murió instantáneamente y absolvieron a Germán. El vecindario dio a Germán la primera noticia sobre el caso del lobo. El hermoso perro de Carlos había seguido sin ser notado al cortejo fúnebre y se había quedado allí, negándose a abandonar los despojos del amo. Llevaba ya 30 días haciendo esa triste guardia y vivía no se sabía de qué. Germán trató de no dar importancia a aquel último capítulo del drama. Trataba de olvidar poniendo en práctica su teoría de que la voluntad sostenida es capaz de borrar ciertas cosas de la memoria. Y lo lograba, en cierta forma, cubrir la imagen de Carlos con un velo de intereses inmediato, trabajando, haciendo más deporte, oyendo música más violenta, pero no conseguía desplazar la imagen del perro porque era algo vivo y presente, violando la quietud de la historia que debiera ser de muertos. Una noche casi se sentía satisfecho. También Lobo, flaco y sucio en su guardia sin sentido, se iba esfumando medio borrado por la esperanza de que se lo hubiera llevado la perrera. Con ese sentimiento se asomó a la ventana para contemplar la calle oscura
y en la otra acera la silenciosa casa de Carlos. Un escalofrío recorrió su espinazo. Lobo no estaba en el cementerio, estaba allí, en su propio jardín, acostado, con la gran cabezota triste entre las patas, mirando directamente su ventana. Cerró la ventana de golpe y temblando fue a sentarse en la cama. Hubiera querido tomar un trago de alcohol, pero no lo tenía en casa. Se levantó, volvió a asomarse y ciertamente el lobo no se había movido. Encendió todas las luces de la casa, incluso el farolillo eléctrico del jardín, que iluminó todo hasta la pelambre reseca del lobo y sus costillas asomando bajo la piel y el brillo impersonal de sus ojos dorados y fijos. Salió al jardín, Lobo no se movió. Recogió una piedra y al solo ademán de arrojarla, Lobo huyó hacia las sombras. No se atrevió a apagar las luces. Las dejó encendidas y se acostó. Pero no pudo dormir. La ventana estaba cerrada, pero a través de la cortina se destacaba el resplandor del farolito del jardín o de la mirada del lobo. Y se levantó de nuevo, con temor y con ansia. Descorrió la cortina y miró afuera. Lobo había vuelto. Estaba en el mismo sitio, en la misma actitud, con su piel reseca por el barro y el hambre. El torneo entre el hombre y el perro duró días, luego semanas. La historia se repetía como el carbónico. El hombre que trataba de ahuyentar al animal, el animal que se iba con el rabo entre las piernas, el hombre que volvía a su casa y Lobo que regresaba a su mansa vigilancia. Solo un detalle cambiaba, un detalle que enfermaba de pavor a Germán. Cada noche, Lobo cambiaba de emplazamiento. Se acercaba unos centímetros más a la casa, o mejor, a la puerta de entrada. Ataque cardíaco, certificó el médico cuando la sirvienta que venía todas las mañanas a hacer la limpieza encontró al hombre tirado en el piso, muerto. La policía hizo una investigación de rutina e interrogó a la vieja señora. No, ella no había notado nada raro. Pero más tarde recordó que cuando ella entraba, un perro enorme y flaco se escapaba por la ventana. No reprochó, no se reprochó por no haberlo dicho a la policía. Y se preguntó, ¿qué importancia tiene un perro vagabundo que entra a hurtar alimento? La pregunta para ustedes es, ¿qué mató a Germán? ¿Quién empieza? El lobo. No, el lobo, el perro. El perro. Pero el certificado médico decía ataque cardíaco. ¿O cómo, a qué te referís con el perro? Y no se pudo morir de un espanto. O ¿Mm? fue por el proyectil de la bala que le dio un paro. No, hace un hueco tu micrófono, Mariano. No te entendí. ¿Alguien más? Lo mitad, me parece. Hola.
¿Alguna opinión del cuento que mató a Germán? No sé. Voy a hacerle algunas preguntas. ¿Quién era el que tenía la novia más linda? ¿Carlos o Germán? Germán, ¿Por qué? porque era más extrovertido, No, miren, le voy a mostrar algo. ¿no? ¿Qué era? La culpa de Carlos fue ser demasiado brillante y la de Germán de ser demasiado opaco, desde el niño hasta la edad adulta. ¿Quién de los dos tenía el mejor salario? Carlos, Muy bien. ¿Quién metía más goles en los partidos? Carlos, Muy bien. ¿Quién tenía la novia más linda? Carlos. Muy bien. Entonces, la historia es que Germán mata a Carlos según la ley, según la investigación, sin querer. Entonces fue absuelto Germán. Sin embargo, aparece después la historia, en la historia aparece Lobo, el perro que era de Carlos. A ver si un detalle, recuerdan. La casa de Carlos, ¿dónde estaba? Frente a la casa de Germán. Muy bien, eran amigos. Y viene el perro de Carlos y la atormenta a Germán, a tal punto que le genera un ataque cardíaco. ¿Pero por qué era esa lucha entre el perro y La Germán? culpa. La culpa. Muy bien, perfecto. Pero miren un poco el detalle de este último párrafo. Miren un poco, ¿cuál es la pregunta que se hizo la señora, la limpiadora, en la última pregunta del texto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué Sí. importancia tiene un perro vagabundo que entra a hurtar alimento? Muy bien, pregunto. ¿Qué en Pero, realidad era lo que quería Lobo? ¿Quería venir a atormentarle porque le mató a su amo o porque otra cosa quería? Porque tenía hambre, quería comer. Claro, Pero como el otro tenía la, la la culpa, atormentaba. entonces Sí. por eso. el otro tenía la culpa, pensó que Carlos le vino En su espíritu. en el perro, En el ser. pero en realidad el perro lo que venía era a pedir ayuda. Claro, porque no tenía más quien le dé de comer, pues. Claro, y si él le veía todo el día a su amo, a Carlos con Germán. Exactamente. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué mató a Germán? El remordimiento. Muy bien. Y el remordimiento y la culpa, ¿saben qué? No puede ser alcanzado por la ley. ¿Saben por qué? Porque la ley regula la conducta del ser humano. Y la conducta del ser humano, ¿saben qué es? La exteriorización de la voluntad. Yo tengo que sacar de mi cuerpo, de mi interior, para que mis actos o mis omisiones sean alcanzados por la ley. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Seamos cautelosos al momento de llevar a cabo acciones u omisiones, porque posiblemente, aunque no seamos alcanzados por las leyes
humanas, nuestra conciencia es el mejor juez. Y posiblemente la diferencia que haya entre cada uno y todos de los que estamos presentes hoy es el grado de conciencia que tengamos. Antes de, en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio del manejo de la cosa pública, en el ejercicio de manejo del presupuesto y los gastos de una entidad pública, debemos tener en cuenta nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es el mayor juez. Cuidado, tengamos cuidado en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque las cosas malas que podemos hacer se nos van a representar en cualquier cosa. Y si es que no estamos preparados o nuestra conciencia no soporta, vamos a ver fantasmas donde no hay y nos puede llegar a afectar. Matecopa, ¿alguien tiene algún otro comentario que quiera hacer? Filosófico en el reinicio de clase, ¿eh? A ver, ¿quién se anima? Viernes ya es. Hay algunos menos se llama fabriquero, vecina. Nadie. Uno a mí. ¿Quién colabora conmigo? Uno a mí. ¿Quién se anima? Lo que pasa es que vos ya dijiste, profe, la conciencia es algo personal, cada uno. Hay gente que no tiene conciencia, no le afecta tampoco igualmente. Que no te preocupes que habemos de todo en la viña del Señor. Claro. Pero mayormente la conciencia es la parte moral, en esa parte te afecta mucho, realmente. Pero hay somos varios tipos de personas, así que creo que cada uno a lo que trae a su arraigo se maneja y de acuerdo a sus principios debería de ser como usted dice. Muy bien, agradecido. Espectacular, espectacular. Un aplauso para todos ustedes por la participación en esta parte de la clase. Muy bien. Empecemos. Esto es, ya entiendo que podría ser conocido o debería ser conocido. Sin estudiar, simplemente por el hecho de estar siempre en clase, yo creo que ustedes ya deberían saber qué es lo que se viene. ¿Qué son los ingresos? ¿Los ingresos qué son? ¿Qué era esta imagen? Los activos serían, profe. No, Sí, lo que entra dentro de la arca, o sea, lo que entra en mi casa, lo que entra dentro de mi cuenta bancaria, esos son mis ingresos. claro, no, está bien, esos son. Pero yo quiero que construyamos un concepto que ya lo habíamos hecho. Y esta imagen representa una palabra. Eso es lo que estoy buscando. Tenés razón, esos son los ingresos. Sí. ¿Qué significa esta imagen? Los ingresos o el ingreso es ¿qué cosa? ¿Qué vemos ahí? Dinero. Algo de dinero, Muy bien, dinero, dinero. O sea, el ingreso es la cantidad de, de dinero, Dinero. muy bien, cantidad de dinero. ¿Que tiene quién? una La persona persona. ¿Qué clase de persona era ella? física, creo que era, Muy bien. ¿O una persona? Jurídica. Muy bien. ¿El Estado qué tipo de persona es? jurídica, Muy bien. Excelente. O sea que los ingresos o el ingresos son la cantidad de dinero que de tiene una persona persona física física o o jurídica. jurídica, ¿sí? Y en este caso, que tiene el Estado como persona jurídica. Esos son los ingresos desde el punto de vista de presupuesto.
ingresos. Bien, ahora entramos un poco más en el detalle. Hasta ahora vimos los ingresos hasta acá. Ahora vamos a entrar un poco en el detalle. Y la pregunta es, ¿qué tipo de ingresos existe? Y les presento a los primeros, los ingresos corrientes. Y vamos a desglosar algunos ejemplos. El impuesto es un ejemplo de ingreso corriente. El impuesto, ¿qué tipo de impuesto ven en la imagen? Impuesto mobiliario, Muy bien. ¿Qué tipo de impuesto ven en la imagen? impuesto a la renta personal, Muy bien. Entre este y este, que hay varios tipos, este no se basa en la renta. Pregunto, ¿qué es renta? En una palabra, ¿qué es renta? Alguien colabora conmigo, me dice, ¿qué es la renta? Buenas tardes, profe. Todo lo que te genera Hola. algún ingreso extra. No, necesariamente. Ingreso periódico. No, necesariamente. Ya, Jailado, ¿qué es la renta? Puede ser ganancia, profe. Muy Ganancia o bien, beneficio. ganancia. Bien, perfecto. Quiero hacer nomás hincapié porque a mí me interesa dar un mensaje. Esta es una casa y por la casa se paga impuesto inmobiliario y acá hay una renta, impuesto a la renta personal. Como bien lo dijo el compañero, la renta es la ganancia. Va, eje y sé la ganancia. Yo, en mi empresa, por vender este control universal del aire, o para vender este control universal del aire, si bien dice impuesto a la renta personal, voy a cambiar de ejemplo para no confundir. Yo soy abogado y trabajo como abogado. Este año, yo facturé 100 millones. Y de los 100 millones que ingresó, yo gasté 80. Me esperan un ratito porque ese es mi jefe. Hola, jefeína. A ver, espérenme un ratito, por favor. Es justo y necesario que yo mire. Yo les decía, facturé 100 millones. Y este año también, de los 100 millones de guaraníes, yo gasté 80 para todo lo que yo utilicé para llevar a cabo mis servicios. ¿Cuánto me sobró? 20. Muy bien. Y sobre ese 20 que es mi ganancia, yo pago el impuesto. Atiendan. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver un poco después la diferencia entre gastos corrientes y gasto del capital. O sea, quiero dar a entender un poco para graficar el concepto de ITNI, profesor, la diferencia para poder llegar al otro, ¿sí? Yo tengo una ganancia de 20 millones de guaraníes este año
y sobre esa ganancia yo pago de 8 a 10%, supongamos 10. Entonces 20 millones yo voy a pagar como impuesto 2 millones de la renta que yo logré, o sea, la ganancia. De mis 20 voy a pagar 2 y me va a sobrar como ganancia, me va a sobrar 18. Sin embargo, el impuesto inmobiliario se denomina también impuesto al capital. ¿Saben por qué? Porque la casa no te genera renta. La casa no te genera ganancia. Entonces, si yo mi casa tengo adelante, tengo una casita y después de un tiempo en el fondo construí un departamento, metí plata en el departamento del fondo, quiero preguntarles, ¿el impuesto va a ser menor o mayor? El impuesto a mi casa. Cuando Mayor, yo profe. mayor, porque yo tengo que llevar a la municipalidad que me apruebe el plano. Sí, Bien, y de perfecto. acuerdo a eso le cobramos el impuesto. Primero lo del Es plano fue el impuesto. muy bien. Ahora les pregunto, ¿pagamos el impuesto inmobiliario sobre una ganancia o no? No, pagamos nuestro aguinaldo y algunos no pagan luego. Claro, algunos no pagan, pero atiendan. La casa es un capital. Por eso se llama impuesto al capital, también se le llama al impuesto inmobiliario. Impuesto al capital. Y es sumamente interesante que podamos entender esto para mostrarles después la diferencia entre los gastos corrientes y el gasto o los gastos al capital que están configurados en el presupuesto general de la nación. IRP, ingresos tributarios. El impuesto inmobiliario y el IRP es un impuesto directo. Lo pago yo como prestador de un servicio y lo paga ella como la propietaria de una casa. La responsabilidad es mía. Si otro viene a pagar por mí, no encuentra ningún beneficio más allá de que cumpla con mi obligación, no con la de él. Otra forma de que él ingrese dinero para el Estado es este impuesto. ¿Cómo se llama? IVA, impuesto al IVA. valor agregado. El IVA es el impuesto al valor agregado. ¿Y saben qué? Es un impuesto indirecto. ¿Saben por qué? Porque se puede trasladar de uno a otro. En este yo no puedo trasladar mi impuesto a otro, pero en este sí. Porque yo compro este control, importo por 10.000. Ya me cobran. Cuando yo le vendo a Marco, le vuelvo a cobrar el IVA. Cuando Marco le vende a Eliseo, le vuelve a cobrar el IVA. Pero cuando Eliseo lleva a su casa y deja en su casa y comienza a usar hasta que ya no funcione, no se descomponga más, ya no, Eliseo ya no puede trasladar. Entonces, este impuesto recae sobre el consumidor final. Por eso se llama indirecto. Los impuestos, nosotros no podemos decidir pagarlos o no, sí o sí los pagamos. Por eso se llama impuesto. Adivinen de qué palabra viene la palabra impuesto. ¿Cuál es su abstracto? Imposición. Muy bien. O sea, el Estado nos impone esto. Súper. En todo momento pagamos. En el súper, cualquier lado.
Otra forma de ingreso es la contribución. Otra forma de ingreso es el pago por los servicios que recibimos. Acá yo pago sin en teoría recibir directamente nada en este, en este, en este. En este, en este tampoco, pero en este sí. Si yo nunca pago una tasa judicial, nunca voy a pagar. Si yo no necesito nunca el sistema judicial, nunca voy a pagar lo que tienen en pantalla, que es la liquidación de juicios. La liquidación de juicios. Y miren un poco la diferencia, porque quiero justamente por eso les plasmo la diferencia. Hasta ahora, por copias de marcas comerciales, uno paga el mismo valor, pero en diferente cantidad. ¿Por qué? Porque acá dice 1, se refiere al jornal. En el año 2011 se pagaba por una copia de marca 25.511. ¿Cuánto se paga hoy? El mismo jornal, pero ¿cuánto se paga hoy si es un jornal? ¿Cuánto es el jornal hoy? Igual. No hace falta exacto. ¿Saben cuánto es el jornal hoy? ¿Alguien sabe? 107.000, puede ser. Un poquito más. Muy bien. Ciento y algo. Ciento y algo mil. Perfecto. Vean la diferencia. Un poco. Tasa judicial. Otra manera de ingreso. ¿Qué es lo que ven? Recolección de basura. ¿Qué tipo de tributo se paga por esto? Una tasa municipal, profe, por servicio de Muy recolección. bien. Muy bien. Tasa. Excelente. Muy bien. Me habían preguntado, ¿se acuerdan que me había preguntado? Este no es el caso de Itaipú. ¿Recuerdan? Alguien me había preguntado ayer. ¿Qué concepto estábamos hablando cuando eso? ¿Recuerdan? Sí, la compañera preguntó. ¿Y cuál era el concepto que vimos? La compañera se encuentra todavía, que me había preguntado, este no es el caso de Itaipú, me había dicho. ¿Qué era lo que estábamos viendo en ese momento? El concepto es No era que habló sobre la regalía, profe. muy bien, exacto, acá está, las regalías. Otra fuente de ingreso para el Estado son las regalías, las regalías. Y ejemplos de las regalías son, uno de ellos de Itaipú, que nos había preguntado ayer la compañera, y otro es también la concesión, por ejemplo, de minas. La idea de que el Estado me permite explotar un terreno y a cambio de lo que extrae del terreno o de su explotación o utilización, el Estado recibe un pago. Página la regalía. En la parte privada también existe. Yo escribo un libro, pero yo le cedo el derecho de cobro de ese libro, o sea, yo recibo el cobro de la venta, un porcentaje de la venta de ese libro, regalías también. ¿Sí? Muy bien, regalías. Pregunto, ¿alguien tiene una diferencia entre, o sea, para saber si es que, según el estudio del presupuesto, este año vamos a tener más ingresos por regalías o menos que el año pasado? Este año vamos a tener, va a ser superior, profe. ¿En veintidós cuánto? punto ¿En sesenta y cuánto dos por por ciento? ciento superior. ¿Cuánto? 22,62% Muy mayor. bien, muy bien. Agradecido por el dato técnico.
de análisis de presupuesto. 22% más este año se estima que los ingresos por regalía van a aumentar. Muy bien. Y tenemos los ingresos al capital. Pequeña ingresos corrientes a ingresos de capital. Ingresos de capital. Recuerdan que la casa, estoy hablando desde el punto de vista particular, privado. Yo tengo mis ingresos corrientes de mi salario, ¿sí? Pero generalmente no tengo ingresos de capital. ¿Por qué? Porque yo meto plata en mi casa, que es un capital que está ahí quieto, pero yo no opero con mi casa. No genero un flujo de caja con mi casa. Más bien, lo que yo tengo es un gasto en mi casa. Y ahí nosotros creemos que tenemos, ¿qué cosa? Inversión en la casa. Y en realidad nuestra casa no nos genera dinero. Sin embargo, el Estado sí genera ingresos de capital. Ejemplo, la venta de sus, a pesar de que, ¿saben por qué yo puse? Miren un poco qué dice acá. ¿Me pueden leer el título del artículo? Recuerdan prohibición de venta y Dice, alquiler de recuerdan, inmuebles adjudicados por el Estado. Muy bien, muy bien. Yo les quiero decir que si a mí me adjudican una casa, el que el Estado me da, yo no puedo vender. Yo estoy prohibido, o tengo una prohibición para vender. Pero el Estado sí puede operar con sus bienes de capital. Atiendan muy bien porque da gusto y teco cuando entendemos la diferencia. El Estado puede operar con los bienes de capital. Y le pregunto del ejemplo que yo les di, los ingresos que tengo por mi servicio y mi casa, ¿cuál de los dos es el capital ahí? ¿Mi casa o mi salario? La casa de capital, profe. Muy bien. salario, profe. No, la casa es mi capital. Legalmente la casa es mi capital, pero pregunto, nosotros Pico vendemos, ¿quién es el que... ¿Hay algún ejemplo que no trabaje en el sector inmobiliario, en donde una persona, por ejemplo, compró para su casa hace 20 años y le salió 10 millones y hoy su casa cuesta 800 millones? ¿Quién pico es el que vende su casa? Nadie, ¿verdad? No venden. Nadie quiere vender su casa. Nadie quiere vender su casa. Por eso es que nosotros no tenemos ingresos al capital en nuestra vida privada. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra casa, metemos plata, metemos plata, metemos plata. Y cuando tiene un valor mucho más superior del que habíamos gastado, no vamos a vender. Y les miro hacia la cámara, no vendemos la casa, no vendemos. ¿Quién es el que su casa mira como una operación de negocios? Que dice, espera un poco, yo esta casa compré por 300, más la construcción me salió 500, ahora me ofrecieron 1500, vendo y me voy y compro otra por 700 y me sobra otra vez 700. Nadie hace eso. Sin embargo, el Estado sí tiene un ingreso por su capital. Amba EPEA. Por ejemplo, la venta de sus inmuebles. Por ejemplo, ¿qué ven ahí? Caminos, rutas. Ruta. ¿Qué hace el Estado con sus rutas? inversiones, señor profe. ¿Eh?
inversiones en infraestructura. Inversión, ¿eh? No te escucho yo. Sí, en infraestructura por parte del gobierno. Miren, Sí, atiendan. inversiones, profe, inversiones en Muy infraestructura. tiempo, tiempo. Muy bien el compañero con el ejemplo. Sin embargo, lo que ven ahí no es una inversión. ¿Saben por qué? Porque no es el Estado el que hizo esa ruta. Ah, pues eso es la ruta concesionada, eso es diferente. Si vos hablas de ruta en sí, por parte del gobierno, es inversión en infraestructura, eso es una concesión diferente. Un Tiempo. gasto Pero igual profe. el Estado igual decide regalar por ese, profe, porque él cobra Sí. una tasa por eso, por la concesión a cierta cantidad de años. Muy bien, cuidado. Está bien, es lo que decís, pero atendé. Lo que nosotros estamos viendo es un ejemplo de ingresos de capital, no es un ingreso de inversión como tal. ¿Por qué? Porque acá el Estado no invirtió. El Estado dejó que un No, en ese caso sí. tercero invierta y recibe de esa inversión de un tercero un porcentaje. Cuidado, que la inversión de dinero no salió del Estado, sino salió a favor de un tercero con la condición de que ese tercero mantenga la ruta en condiciones y un porcentaje de lo que cobra le va a dar al Estado. Por eso se llama concesión, no se llama Eso sí. inversión. Pero está bien lo que decís, para entender súper bien. Solo que enfoco la cuestión a un nivel un poquito más técnico. No sé si se entiende. Tal cual, el Estado es una forma de inversión, es que yo te diga, sabes que yo te voy a dar ese terreno y vos explotás ese terreno con una plantación de, no sé, de mandioca, pero vos vas a cuidar el terreno y si tu mandioca vos vendiste 10 kilos, 10 toneladas, el valor de 5 toneladas es para mí. ¿Te parece? Yo no trabajo la tierra, tampoco te alquilo la tierra. Yo te concedo el uso y vos me das un porcentaje, pero yo no voy a meter ni un peso en la tierra, como es en la ruta. El Estado no puso ni un guaraní de inversión en esa ruta, pero sí le dio a otro para que arriesgue su dinero y del cobro del peaje que va a mantener esa ruta y después otra encima me va a dar un porcentaje. Ese es un ingreso de capital, no es un ingreso corriente como lo es el cobro o la cantidad de dinero que ingresa al Estado por medio de los tributos. Esa es la diferencia, pero es tal cual una forma de... Yo mejoraría nomás la narrativa y diría que el Estado tiene ingresos corrientes, ingresos del capital y una forma de inversión en eso, ingreso al capital, es la concesión que hace de las rutas. ¿Se entendió? Pero está bien, Sí, no profe, está se mal. entendió. Pero yo pensé que Excelente. ese beneficio, pensaba que ese beneficio entraba como regalías, profe. Sí, pero es el capital, pues, vos tenés algo No, no. ahí que vos Sí, a lo que hago referencia es al porcentaje que el Estado recibe por ese cobro del peaje, por ejemplo, que ese Sí, entraba bajo el concepto de regalías. sí, pero es diferente, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias, profe. Hay una pequeña diferencia, pero es interesante porque yo lo que necesito, ¿saben por qué? Porque pues es de confusión, de generar confusión, pues, porque ustedes van, yo ahora, por ejemplo, los interventores estaban diciendo, usaron un impuesto o usaron un objeto de gasto que no puede ser usado para gastos corrientes. Hey, Mm. y no es algo fácil de interpretar el gasto. Y entonces la gente, yo por ejemplo, estoy así en mi casa y mi hijo, ¿y qué? Gastos corrientes y no hay. Y tener que, híjole, los gastos corrientes, le voy a mostrar después cuál es la diferencia. ¿Verdad? O por ejemplo, los ingresos que tiene el Estado de capital. Ingresos corrientes, pues,
no hay una participación activa del Estado en cuanto a otorgar algo para que a cambio de ese algo reciba, ¿verdad? Reciba, que es directamente el impuesto de dinero. Y el ingreso corriente, por ejemplo, el tributo. Marco se va y compra esta taza para tomar su café y él paga 10% de este y ese 10% ingresa al Estado. Sin embargo, en este caso yo le tengo que ceder la construcción de la ruta, el mantenimiento de la ruta, a cambio de que me genere dinero. Ingreso de capital. Ingresos de capital también. La imagen es simplemente ilustrativa. ¿Por qué? Porque hay una corriente que está en contra de la privatización de empresas públicas, pero una forma de que el Estado también obtenga dinero es privatizando los servicios. No es lo mismo, pero le voy a dar un ejemplo. En el Ministerio de Salud, yo hace exactamente 15 años que hago licitaciones públicas. En el Ministerio de Salud nosotros tuvimos un tiempo atrás, una década atrás, llevábamos a cabo procesos de licitación de adquisición de tomógrafos, por ejemplo, llevábamos a cabo adquisición de tomógrafos y la adquisición de tomógrafos tenía como condimento que el que nos vendía el tomógrafo tenía que capacitarle a nuestros funcionarios para el uso del tomógrafo. Si ese tomógrafo se descomponía, tenemos una garantía, pero cuando la garantía se vencía, teníamos que contratar el servicio de mantenimiento de ese tomógrafo. Pero si el funcionario de salud que usaba ese tomógrafo, que le tocaba los lunes, no venía, entonces ese día no se hacían las imágenes. Se presentaba como una fortaleza que nosotros mismos seamos los dueños de los tomógrafos y que nuestros mismos funcionarios sean los encargados de hacer las imágenes y los estudios. Pero no funcionó. Entonces optamos hoy día por la tercerización, que no es lo mismo de privatización, pero simplemente les presento como modelo para entender mejor. Darle a un tercero privado, al sector privado que te haga. ¿Qué ocurre ahora? Nosotros le pedimos a un tercero que tiene la capacidad que traiga su tomógrafo, que él construya el lugar donde se va a hacer la tomografía, que meta su tomógrafo, que su personal haga el estudio de imágenes, que su personal haga la evaluación, el diagnóstico y que le entregue al paciente ya la imagen en un disco y el resultado. Y pagamos por estudios. Pagamos por estudios. Con la condición de que si no viene su funcionario, él tiene que conseguir de donde sea. No puede estar sin funcionario el tomógrafo. Con la condición de que si se descompone, tiene que arreglar el tomógrafo y si mientras se arregla, él tiene la obligación de buscar otro lugar para cubrir mientras se arregla. Cierto, es un poco más caro, pero es mucho más efectivo. Entonces, sobre ese modelo que les di, quiero saber si hay dos personas que pueden opinar al respecto, si están a favor o en contra de una privatización. La verdad que, profe, tiene su pro y su contra.
Sí, Es bastante útil que esté privatizado desde el punto de vista que usted dice que no dejan de prestar servicio, realmente solucionan cuando está descompuesto, si el personal tiene algún inconveniente, no se cierra, cosa que viene sucediendo, o sea, venía sucediendo constantemente. Pero en lo que no estoy de acuerdo, y es algo que no va un poquito en el tema, pero no a alusión, es que los resultados, como usted dice, dan el CD, pero no los informes, entonces muchas veces las personas también tienen que volver y volver. No tiene a tiempo los informes, porque solamente le cargan el estudio, pero no el informe. O sea, tiene que otra vez buscar quien le haga el informe de esos estudios. bien. Bueno, sí, tendría que imprimir el estudio y a veces sí tardan algunos estudios más complejos, ¿cierto? Tienes razón. Bien, muy bien. Valiente, quería decir algo. Excelente la colaboración. Me encanta. Quería hacer un comentario nomás, profesor, a ver si no estoy muy equivocado. El sistema de salud en el gobierno de los Estados Unidos pues es privatizado. Muchas Mm. veces se le acompaña a ellos, ¿verdad? Y sí se le da la atención, pero después el problema es cómo ellos pagan luego. La cosa es que en nuestro gobierno, medio difícil que podamos privatizar. Por nuestro salario o otros aspectos que nos cuesta cubrir para que sea privatizado. Muy bien, yo creo que también es una cuestión constitucional. Artículos 69 y 70. Artículo 69 que obliga al Estado a, eh, La salud pública a la para salud todos. pública. Obliga, exactamente, obliga a otorgar salud pública, atención pública a todos, a todos, Sí, a profesor. todos. Entonces por Así ahí mismo, también hay dificultad. sin Súper. mirar Sobre, a indígenas completos. Nada, sobre el exactamente. punto, profe, Sí, de lo que está tocando usted de la Constitución, le voy a decir algo. Hace un año, usted se acuerda, yo me había roto el puño, que yo no podía hacer nada, una caída que tuve. Yo no me quise sí, me operar acuerdo. y me pusieron así en seco que me estiraron, ¿verdad? Y me tuvieron en medio yeso, después me dijeron que en una semana, bueno, yo le dije, no, no me voy a operar, enyesame todo nomás ya completo, pues yo me ingenio. Un mes después me dieron para hacerme fisioterapia y por supuesto, yo sé que el Estado tiene, ¿verdad? Entonces yo me fui ahí en zona norte, pues yo soy fernandina, me fui ahí para hacerme. Y me dice, eso fue en agosto, los primeros días de agosto, como un mes tuve el yeso, y me dice, para diciembre hay lugar. Mi mano parecía una empanada. Y le dije, discúlpame, de acá no me muevo. Yo soy paraguaya, soy fernandina, ustedes tienen que cubrirme, yo no puedo quedarme inválida. Y teniendo yo en la Constitución, dice que ustedes tienen que ayudarme, yo no me voy a ir de acá y ustedes me solucionan. El señor con todo cara de consecuencia me dijo que me vaya, no sé, hacia atrás donde se hace la fisioterapia. Me fui en el pabellón 7, me fui a hablar. Me dijo, decirle que yo te acepto, que sí, quien dice que no tenemos lugar. Bueno, me fui otra vez, me dice, no, si no tiene firma, que esto, que lo. Me fui otra vez a plaguearme y ahí salió un jefe de tanto plagueo que yo hice, me escuchó, me firmó, me selló, inclusive conseguí para mi hija, que no se fue ese día para su cervical. Y vine y no obstante, me dijo otra vez la doctora cuando me hizo la cita y el muchacho le explica, ella ya tiene autorización, doctora, yo escuché bien lo que le decía y me dieron. Entonces uno tiene que ejercer su derecho, eso es lo que le quiero decir. La Constitución dice, y vos tenés que exigir tu derecho. Un no, no tenemos que recibir. Siempre tenemos que ir preparados, que hay solución y el ministerio tiene forma. Solamente que muchas veces los funcionarios también te dicen una cosa, pero hay lugar y hay que exigir tu derecho porque está respaldado en la Constitución, cosa que no queremos hacer muchas veces. Muy bien, gracias. Salúa. Excelente. Buenísimo. ¿Y qué tal, profe? Muy Nada, bien. sobre el punto de la tercerización o no. Yo la verdad que no sé cómo se maneja en la parte central, ¿verdad? Pero acá en Concepción, por ejemplo, tenemos los servicios de tomografía y demás, estudios un poco más especializados, pero acá los mismos funcionarios trabajan en sanatorios privados, entonces ellos les es más fácil decir que no para que puedan ir donde ellos están trabajando Sí. en ¿Sabes forma qué privada y pasa? puedan cobrar, ¿verdad? Súper, Eh, Salúa. ¿Sabes qué pasa? Que todavía nomás está en proyecto hacer el centro de imágenes en Concepción.
tenemos un centro de imágenes acá sobre Venezuela, tenemos un gran centro de imágenes que está resultando efectivo, ¿sabe dónde? En el hospital de Calle I. Vamos a tener un centro de imágenes en el INCAM. Vamos a tener un centro de imágenes en el hospital, Gran Hospital de Coronel Oviedo, y vamos a tener un Sí, centro de imágenes sí, en el Hospital del Sur que se está por inaugurar. sí. Todavía nomás no llegó a Concepción. Sí, no, justamente la señora gobernadora del departamento de Concepción, gracias a la gestión de ella y de todo el equipo de la Secretaría de Salud, junto con los directores del Hospital Regional y de la Primera Región Sanitaria, ahora en estos días estaríamos inaugurando el nuevo pabellón de urgencias con varias dependencias, ¿verdad? Bien separadas, o sea, la parte de pediatría, la parte de urgencias accidentados, hacer el triage pediátrico y adulto, o sea, el Hospital de Concepción se está levantando gracias a la gestión de la señora gobernadora. Y justamente creo que uno de los proyectos es eso, pero más que nada es decir que en el interior, supongo que no solamente en Concepción sucede ese tipo de cosas, teniendo funcionarios que trabajan en centros privados, y no solamente en tomografía, sino radiografía, análisis. La mayoría de los servicios ellos solamente te dicen, ah, no, no hay, anda al privado. ¿Por qué? Porque ellos trabajan ahí, ¿verdad? Y hablo con propiedad porque trabajé 8 años Sí. en el hospital, entonces sé cómo se maneja. Entonces, es cuestión de Acá, tener una persona con convicción, sin que pueda ser doblegada por la corrupción, personas con carácter que estén en puestos estratégicos para que puedan manejarle al personal también. bueno, excelente, buenísimo. Bien, sigo. Hay algunos puntos que se ve que les toca ahí, les rasco donde les pica, ¿eh? Muy bien. Yo pensé que estaba medio dormido, pero hay algunos que parece que despierta así y quiero colaborar o participar y está. Excelente. Bien. Otra forma de ingreso que tiene el Estado es la colocación de bonos en el mercado internacional. Otra forma que tiene de ingresos también el Estado son las donaciones, que también puede ser, esto de repente es diferente a los nuestros, a la cuestión privada. Algunos reciben donaciones de sus padres, también del sector privado, para comparar un poquito, pero el Estado recibe donaciones. Otra forma de ingreso es la recuperación de fondos por actividades ilícitas que también recibe el Estado. Otra, acá está, recuerdan que el compañero dijo muy bien atinado, pero acá tenemos un capítulo de que el Estado también hace una inversión. El Estado puede invertir, ¿sí? El anterior a ese sí pone, profe, por favor, ese, Bueno, la recuperación, ese. recuperación de fondos de Paso actividades. rápido y yo hago screen de pantalla. Bueno, muy bien, perdón. Recuperación. Lo que pasa es que de repente acelero porque y usted traí y yo no me doy cuenta. Y hay una leyenda, una frase que yo manejo mucho. ¿Saben cuál es? Que 1 hora y media haciendo algo que te gusta parece un segundo. Y tocar aceite caliente 1 segundo parece 1 hora y media. Y lo que pasa es que yo no me di cuenta y son las 4:20 de la tarde. ¿En qué momento, pico, llegamos a este tiempo? Pero por eso de repente le acelero. Bien. El Estado Profe, también, sí, profe, ¿puede hacer una pequeña introducción sobre colocación de bonos, porfa? Si es sí. posible, claro. Gracias, profe. Los bonos son títulos que el Estado es como alguien tiene CDA. Todavía no alcanzamos para tener la plata, profe, pero en algún momento. Ninguno de los que están presentes acá tiene un CDA. Queremos, pero todavía no alcanzamos. Bueno, ¿cuánto necesitas, Mariana, para tener un CDA vos, por ejemplo? En, a partir de 5 de 6 millones más o menos están, creo Muy que es bien. bueno.
Te planteo un escenario, Mariana. Te planteo un escenario. Haces un préstamo de 5 millones, te compras un CDA en un banco que parece bueno, pero no tiene la B. Mm, Compras un CDA por ese préstamo, sacas una tarjeta de crédito en ese mismo banco y tu préstamo es 600.000 guaraníes mensuales en 12 cuotas y ese 600.000 guaraníes vas a pagar con los reintegros que te da la tarjeta. Entonces, no vas a, con los gastos normales que haces, que vas a tener que buscar los lugares donde se hace el reintegro, posiblemente vas a pagar el préstamo y vas a tener ya tu CDA sin necesidad de perder un solo guaraní. Solo que vas a tener que educarte a hacer las compras y hacer una investigación en dónde se dan los reintegros. Si un día por comprar comida te dan reintegro, te vas y compras comida en ese día. Si te dan por un insumo, limpieza que vos antes comprabas en el súper que está cerca de tu casa, pero hoy te enteraste que en el súper tal se paga 30% de reintegro, te vas y haces ahí. Si tenés esa educación, posiblemente vas a pagar el préstamo que hiciste para tener tu CDA con el reintegro y no vas a gastar ni un guaraní. Mariana, no hace falta que llegues a juntar 5 millones para tener tu CDA. ¿Te gustó o no te gustó la idea? Y no, depende, profe. Por ¿Por qué? ejemplo, ¿Por qué, Mariana, porque si te estoy diciendo que vas a Pero, tener un profe, pero CDA? vos estás hablando de Es reintegro. Ese reintegro que vos estás claro, colocando, tío, es verídico acá, porque yo no, tengo no otra teoría. explico. Pero voy a escuchar lo que es la colocación de bonos en el mercado no, espera internacional vos, de Paraguay. espera, Ana. Y lo que acabo de explicar del reintegro y del CDA con el bono, che, mamá. Solo que hace el Estado. profe, con bueno, si yo recibo El, reintegro, por ejemplo, por compras pero que el yo hago. reintegro, ¿Cómo se claro, el llama? reintegro ¿Cómo se depende del llama? nivel. No, ¿cómo Tipo, se llama la persona? ¿Cómo se llama la persona que me pidió que le haga una introducción de los bonos? Leonidas, Leonidas, Leónida. Leonidas Peralta, soy León- profe. Leónida, lo que acabo de explicar Dime. es lo que acabo de explicarle a Mariana con su CDA es lo mismo que hace el Estado con sus bonos. Así mismo. El Híjole, CDA, profe. Profe, ese es el, perfecto, Qué pero loco eso, tendría profe. que, el CDA tendría, el CDA es un certificado de ahorro, es un título que yo tengo. Y el Estado, por medio del bono, tiene un título y ese bono pone a disposición y uno invierte comprando esos bonos con un interés posterior después. El CDA es el certificado de ahorro que vos compras por 5 millones y el banco te paga de manera anual un porcentaje. ¿Por qué? Porque él usa ese dinero y después te genera unos intereses. Lo que yo le dije nomás ahora es un mecanismo para que puedan tener un CDA, un certificado de ahorro que después yo puedo profe, usar como garantía. El Estado usa la colocación de bonos como garantía. Sí, te escucho. no, ese tendríamos que tener también, aprovechando esta clase magistral tuya, una clase sobre educación financiera para poder entender mejor. Ahí está. Lógico, espectacular, espectacular. Lo que yo le acabo de decir no debería ser nuevo para nosotros en cuanto a la obtención de un CDA, por ejemplo. No necesito yo tener esos 5 millones para comprar el CDA si yo puedo educarme financieramente y manejar las herramientas. Tenemos que manejarlas. Y lo mismo hace el Estado con los bonos. Coloca el te Estado, sobra para ahorrar. le das dinero al Estado y después esos bonos te generan unos intereses después. Tal cual. El mismo sistema para entender es lo que se genera. Leonidas, ¿qué tal? Yo quiero que todos tengan su Sí, CDA. profe. Tengan, Gracias, profe. Entendí, solo que está, bueno, yo tengo ciertas cosas, pero como dice el compañero, gracias, profe. Leonidas, yo también te entiendo.
hay gente que tiene medio una renuencia contra este tipo de operaciones, pero es lo que siempre se hizo. Contra Atiendan. los números, más bien, profe, los números es el tema. Y sí, pero parece muy complicado porque vos tenés un CDA. Atiendan que voy a citarle algunas secuencias sin entrar mucho en el detalle técnico, ¿sí? Es así. Yo para ganar tengo que invertir y para invertir tengo que ahorrar. Y el certificado de ahorro, el CDA, es un ahorro, no es una inversión. Cuidado. Yo después el CDA uso como garantía de otro préstamo que voy a sacar. Esa es la gran diferencia, porque si yo tengo un CDA libre, el que me va a prestar, yo le digo, yo tengo como garantía, tengo este CDA y yo te entrego el CDA. Si yo no te pago, vos vas a cobrar el certificado de ahorro. Es una garantía que yo tengo. Reitero, el Estado opera así, sin temor. Sin embargo, nosotros, en el manejo de nuestro presupuesto, sí lo hacemos con un temor al riesgo. No tengamos Claro, profe, miedo, no porque vos estás tengamos, manejando, vos sabés lo que te costó llegar a tu CDA, pero el sí, Estado no en su propia, no en su plata, él no sabe cuánto le costó a la población, etcétera, etcétera. Yo creo que desde esa perspectiva tiene usted razón, ¿verdad? Pero sí, entendí, profe, no. gracias. No, no es complicado. No es complicado. Vos sí, no hace falta tener mucha. No, Mariana me dijo que quiere alcanzar primero 5 millones para comprar el CDA. Y yo le di una opción de tener un CDA sin tener el dinero, sin siquiera pagar la cuota del préstamo. Imagínense, simplemente teniendo algo, una tarjeta de crédito, pedí el CDA, ni tu cuota no vas a pagar, ¿eh? Ni tu cuota, pero tenés que tener una educación. ¿En qué? Investigar dónde te dan más reintegro, cuando Petropar te da más reintegro cuando compras, entonces vos ese día que te da más reintegro te va a gastar lo que es para tu combustible y te genera 30% de reintegro. Cuando te devuelven el reintegro, posiblemente vas a tener para pagar toda tu cuota del CDA o vas a pagar mínimo esa cuota. Es una cuestión de educación financiera. El mismo Profe, sistema. usted tiene esa práctica, eso que usted Claro acaba que de hay. colocar, o sea, digamos, usted, sería así, esa es su experiencia, digámosle, Sí, ¿eh? claro, Entonces, no. genial, Sí, 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 tengo CDA. digámosle, arriesgarnos. Tengo CDA, chicos. Yo quiero decirle, miren, que va a quedar grabado, como les dije, para toda la eternidad. Si es que amigos del IPEL borran, le voy a pedir que borren en algún momento cuando ya nadie mire. Chicos, yo también en algún momento estuve en un pozo. A todos nos pasa financieramente, porque tenemos que caer para poder salir. Si uno no cae, no va a salir en esta cuestión. Entonces, cuando uno cae y en el intento de salir y mantenerse sin caer, implica una educación financiera. ¿Y cómo uno obtiene una educación financiera? Cuando Dios te habla. Y les voy a preguntar a ver si se les quedó. ¿Cuándo Dios te habla? Cuando se lee un libro, Muy bien, tal cual. Cuando uno lee. Yo no estoy inventando lo que le estoy contando, queridos compañeros y compañeras. Lo que acabo de decir como estrategia de obtener un ahorro para que yo después pueda invertir y de esa inversión yo tenga un flujo de caja, o sea, una ganancia, está escrito. Cuidado, está escrito. Les reitero, para que yo tenga ganancia, un ingreso, yo tengo que invertir. Pero si yo no invierto, para que yo pueda invertir, tengo que ahorrar. Si yo no ahorro, no voy a llegar a la ganancia. ¿Y qué consiste ahorrar? Guardar el dinero a largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Mínimo 1, máximo 4, máximo 3, máximo 2.
si a mí me sobra de mi balance, a mí me sobra 100.000, ahorro 50. En un año voy a tener 600.000 y en 2 años voy a tener 1.200.000 guaraníes. Eventualmente, con ese 1.200.000 guaraníes puedo hacer una inversión, por supuesto, de acuerdo al porcentaje de ese monto, puedo hacer una inversión. ¿Qué es una inversión? Pues no sé, te estoy inventando, puedo decirle a una amiga que vende ropa, que le digo, yo tengo 1.200.000 guaraníes, te voy a dar ese, compra ropa por 1.200.000 guaraníes y la ganancia es miti miti. Entonces, en un año te devuelve tu 1.200.000 más 400.000 de la ganancia. Ahí ya me generó una ganancia. Cuidado. Y ahí yo puedo volver a generar el mismo sistema. Con ese 1.200.000 más los 400 que ella me dio son 1.600.000 y vuelvo a invertir para tener ganancias. Le estoy hablando de un monto de 50.000 guaraníes por mes. Y ustedes comen lo mito y gastan más de 50.000 en una hora. No, profe, eso me hizo recordar algo, pero no merecemos ni a los mitos una vez al mes, ¿verdad? Y sí, O pero una yo vez sé que cada por tres otro lado meses. Leonía, yo sé que si yo me ¿Qué siento pico? contigo, yo sé que si me siento contigo y analizo el presupuesto, tu presupuesto, en algún lado se fuga, por lo menos un 50.000 para tu ahorro, yo sé que vamos a encontrar. Y no solo en Leónidas, sino en todo lo que estamos aquí presentes. Si un día nos sentamos y nos sinceramos con nuestro presupuesto, yo sé que nos puede sobrar un 50.000 por mes para dentro de 2 años tener 1.200.000 y pensar en la idea de invertir. Y por supuesto después que nos vengan las ganancias. No quieren hacer una Magnífica clase idea, profe. presencial. No quieren hacer una clase presencial. Claro que sí, Y profe. si no es viernes, sí, me Bueno, iría, pero si es viernes, no. bueno, le hincho nomás, está bien. Bien, colocación de bonos. Donaciones, recuperación de fondos, inversiones. Las inversiones se dan a través de las empresas públicas que tienen ahí. Ande, Petropar, ESAP, Copaco, a pesar de que Copaco, por ejemplo, está supuestamente en quiebra, ¿verdad? Pero, o trabaja a pérdida. Bien, que también se puede dar. Es una operación que le puede pasar a cualquiera. Yo me puedo equivocar. Cuidado, cuidado que en el riesgo que yo tomo, ese riesgo tiene que ser proporcional a lo que yo tengo. Imagínense ese 1.200.000 que yo le digo, yo puedo perder ese 1.200.000 que ahorré en 2 años, pero que yo pierda ese 1.200.000 no tendría que querer decir que yo que todo mi mundo se va a caer. Por eso la inversión que yo tengo que hacer y el ahorro que yo tengo que hacer para invertir y para ganar tiene que ser proporcional. No puedo agarrar, empeñar mi casa por 500 millones y los 500 millones meter en una empresa y después no me va bien, me voy y me quedo a mano. Eso no. Cuidado. Profe, Sí, profe, lo único que pierde, como siempre dice el presidente de CETRAPAM, el que siempre trabaja para perder y ese es el de colectivo, ¿verdad? el de colectivo, otro mentiroso también. Bueno, porque es para otro, yo no te estoy mintiendo ni nada que parezca. No, yo cuando dije por vos, profe, No te estoy pero hinchando, mentiroso es. te hincho nomás. Sí, sí. Bueno, pero no es una empresa pública esa, pero es un servicio público prestado por personas privadas. Muy bien. Los beneficios, los gastos. Eh, los gastos son la salida del dinero. ¿Cómo se pueden dar los gastos? El Estado, ¿cómo genera sus gastos? Por medio de pagos. Este es un ejemplo. El Estado los gastos son desarrollados o sustentados o fundados en una ley. ¿Para qué hace esos gastos? Para cumplir con sus objetivos y sus fines. ¿Cuál les parece que es su fin? ¿Cómo se siente esta chica? Relajada. Muy bien, satisfecha. Satisfecha. Muy bien, ese es el fin del Estado. Y evidentemente
lo que quiere satisfacer son las necesidades que tiene. Esta, lo que tienen ahí a la vista se llama pirámide de Maslow, en donde está un índice de prevalencia de prerrogativas en cuanto a las mismas. Muy bien. Para satisfacer las necesidades. Y para satisfacer las necesidades tiene gastos también como ingresos corrientes e ingresos de capital. El Estado tiene gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes, por ejemplo, son los salarios. Un ejemplo, salarios. Otro ejemplo son los gastos que hacen, lo que tienen ahí en una resma de papel son gastos administrativos, también son considerados gastos corrientes en el sector público. Los servicios públicos también, lo que hacen también, si bien esto ahí no es jubilación, lo que yo quiero decir son los subsidios. Los subsidios también son gastos corrientes. Tenemos un porcentaje de los intereses de deuda, también son los gastos. O sea, nosotros pagamos una deuda y los intereses, ¿verdad? Por supuesto, como nosotros pagamos intereses, son gastos corrientes. También todo lo que implica el bienestar social como tal son considerados gastos corrientes. Gastos corrientes son atiendan la diferencia, mantenimiento de infraestructura son gastos corrientes. No es lo mismo no es lo mismo que voy a presentarle como gasto de capital. Gastos corrientes son los gastos de seguridad. Gastos corrientes son los gastos de representación diplomática. Y están los gastos de capital en contraprestación o en contrapartida los gastos de capital. Acá ven un puente y acá está una clasificación de gastos de capital a los efectos de entenderse la diferencia. ¿Sí? Carretera, puentes, túneles, los gastos que se hacen para ferrocarriles, estaciones de tren, aeropuertos, puertos marítimos son para la construcción, no el mantenimiento. Construcción, no el mantenimiento. Y los gastos de capital representan que vos invertís, gastás en algo que después te va a generar otra cosa. No es como el salario, que es corriente, que yo tengo que hacer constantemente. Que yo le pague el salario al funcionario no me va a generar después algo, pero que yo la región oriental con la occidental por medio de un puente, sí me va a generar. Por eso se llama gastos de capital. También edificios públicos, gastos de capital, viviendas, proyectos de viviendas, gastos de capital. También lo que se hace en cuanto a la inversión en energía, redes de distribución, infraestructura de gas y petróleo, tecnología, también es gasto de capital, agua, mejoramiento, proyectos de agua y saneamiento, también aquí, gasto de capital, inversión de transporte público, también es considerado como gasto de capital. Espérame un ratito. Doc, vos sabés que espérame que... Ese transporte público, gasto de capital, qué mal me cayó, che. Y pensar que dicen que no es público, ¿verdad? Privado. Volví. Transporte público, también el desarrollo rural y agrícola es considerado como un gasto de capital. También el desarrollo de proyectos ambientales, gasto de capital. También la defensa y seguridad, como la adquisición de equipos, infraestructura para seguridad y protección civil. Y cultura y recreación, gasto de capital. Gasto de capital, la innovación y desarrollo desde el punto de vista tecnológico-científico. Y ¿qué dice ahí? Perdón, no veo Función, bien. Función de los gastos. función de los gastos. Hasta ahí. Bien, chicos, ¿se dan cuenta cómo de repente yo año emocionado y quiero volver a tocar el próximo jueves un poco lo de los gastos de capital bien desarrollado, pero tengo una reunión ahora. Hace rato ya me tenía que ir, pero si no, página. Entonces, porque y gusto pendiente.
voy a dejar de compartir un rato. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna conclusión? ¿Alguna colaboración? Yo sí quiero aprender más de CDA, profe. Expliqué muy rápido. Mi cámara, no sé por qué, mi cámara parece que está, ¿verdad? ¿O me parece normal? Se me ve medio borroso, ¿verdad? Normal. Bueno, chicos, Sí, se te ve borroso, profe. chicos, vean el video. Valiente, ve el video y va a ver, le expliqué muy rápido nomás a Mariana, pero Tienes que explicarse existe, rápido, profe. pero existe. Pero buena opción de capital para capitalizar el dinero, eso sí. Claro, y después invertir. Ahorrás, invertís y ganás Sí, a buena. largo Profe, plazo. Largo plazo. profe, ¿podría usted pasarle su PPT a nuestro delegado, todos? Sí, le voy a pasar. Los materiales que utilizó. Gracias, Prometo. profe. Prometo. Bien, un placer. Hasta el Chao, Buen chao. jueves, fin de... profe. Gracias, profe. Dale, profe, chao, chao.